Hola, bendiciones a todos mis hermanos. No pude hacer el estudio bíblico en directo por la simple razón que no tengo memoria en mi teléfono y andaba colapsándose. Pero les voy a dar una pequeña palabra del Señor en esta mañana sobre qué es la fe. La fe es creer que el Señor cada día está con nosotros, que el Señor siempre debemos entender que la fe es importante para nuestra vida, porque la fe es fundamental. Y en el estudio bíblico que estuve grabando hace un rato, para después subirlo, se trata sobre la fe que tenía Abraham para recibir la promesa del Señor. Es la fe que aunque no veas los momentos, que aunque no veas que el Señor obra en nuestra vida, el Señor siempre va a obrar en nuestra vida, siempre nos va a levantar, siempre nos va a ayudar, Él siempre cumple sus promesas, porque es fundamental. La promesa de Dios es lo principal que debemos entender, que es la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo va a ser siempre que tengamos en cuenta que el Señor va a estar con nosotros, que el Señor siempre va a estar ahí, dispuesto para ayudarnos, dispuesto para entregar las promesas del Señor. Por ejemplo, en Primera de Hebreos, en capítulo 11, versículo 1, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque aunque nosotros no veamos que el Señor cumple nuestras promesas, que el Señor cumple las promesas, porque el Señor cumple las promesas, el Señor siempre nos va a estar dispuesto a dar todo por nosotros. Y nosotros tenemos que confiar más en Él, tenemos que siempre buscarlo en oración, siempre tenemos que llenarnos del poder del Señor, de la unción, porque el Señor es maravilloso, el Señor te ama, el Señor quiere llevarte a nuevos niveles, pero vos tenés que caminar por fe y entender que más allá de todo lo que te esté pasando en tu vida, en tu salud, en tu bienestar, en tu hogar, en tu matrimonio y en tu relación, vos tenés que confiar en el Señor, porque el Señor siempre va a estar dispuesto a amarte, el Señor siempre va a estar dispuesto a escucharte, porque el Señor es como no solamente un padre, el Señor también es tu amigo, el que te consuela, el que te levanta cuando estás pasando por aflicciones. Aunque venga un ejército contra ti, el Señor siempre va a estar adelante de ti, el Señor siempre va a estar buscando de tu presencia. Ustedes tienen que buscar siempre la presencia del Señor, porque el Señor siempre ama, el Señor siempre los glorifica, el Señor siempre los va a levantar. En esta hermosa mañana el Señor quiere que vos cambies tu corazón, que transformes tu vida y que tengas más fe en Él, que Él va a cumplir la promesa que Él tiene para ti. Él va a cumplir cada área que tú estás pidiéndole al Señor, porque el Señor no es un Dios de mentira, el Señor es un Dios de verdad, es un Padre que te ama y te busca siempre y te glorifica con gran amor. En 2 Corintios 5, 7, dice, ¿por qué andamos? Tenemos que andar por vista. No, dice el Señor, no por vista, sino por fe. Nosotros a veces andamos por vista, miramos las cosas, miramos y decimos, no, las promesas del Señor no se cumplen, no tenemos fe. Nuestra fe es tan poca que con una poquita fe que tengamos podemos hacer mucho, porque podemos cada día hacer que esa fe vaya creciendo y creciendo como una semilla en nuestro interior. Porque debemos creer que el Señor cumple las promesas. Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 del 9. Más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees con tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo.
porque tienes que creer que el Señor, aunque tú no lo veas, aunque tú no veas obrando y pienses que el Señor te ha abandonado, que te ha dejado, que no tenés, digamos, escapatoria en ciertas circunstancias, aunque sientas que el diablo te agarra y te exprime tu vida y tu corazón, y aunque también hay circunstancias como los celos, que a veces los celos son malos, contaminan tu corazón, no transforman tu vida y también te llenan de odio, de resentimiento, de desconfianza, y te hace tener como una turbulencia en nuestro corazón, en nuestra mente y en cada parte de nuestra vida. Por eso debemos entender que cuando nos pasan muchas cosas en nuestra vida, debemos entender que el Señor siempre va a estar obrando, que el Señor siempre va a estar con nosotros, por buscando de la palabra, es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar de la adoración, de nuestra transformación, un cambio. No debemos cambiar porque nos dicen el hombre que cambiemos, sino que el Espíritu Santo te va a levantar, el Espíritu Santo te va a cambiar, el Espíritu Santo a través del Señor te va a glorificar, te va a hacer que lleves a otros niveles y que veas con la vista espiritual que el Señor quiere y no por una vista carnal. Tenemos que ser más firme en el Señor, obedecer su palabra, levantarnos, porque el Señor quiere grandes cosas para ti, grandes cosas para mí, grandes cosas para el pueblo de Dios. Y debemos entender que el camino del Señor pensamos que es difícil por muchas luchas, pero todas esas luchas que pasamos es para que el Señor nos levante, el Señor nos va transformando en ese proceso, aunque pasemos en el desierto mucho tiempo ahí. Pero todo es por un propósito, todo es por un propósito para transformarte, hacerte entender que el Señor está contigo, el Señor te levanta, el Señor te va a buscar cada día más a ti. Y uno tiene que comprender eso. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 17. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardón de lo que se busca. Debemos siempre creer al Señor, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Es simplemente eso. No hay otra razón, no hay otra justificación. A veces queremos justificar las cosas y las cosas no se justifican. Las cosas se hacen por obra, las cosas se van transformando en oración y al Señor. Porque a veces muchas personas pueden decirnos muchas cosas, pero nosotros tenemos que entender que el Señor día a día nos va transformando, nos va levantando, nos va llenando de su poder, de su unción. Debemos ser personas capaces de creerle a Dios, amarlo a Dios con pasión, sentir la presencia del Señor, porque el Señor está con nosotros, el Señor nos levanta, el Señor nos glorifica. ¿Por qué no le crees al Señor? Porque tienes poca fe, porque no sabes qué es amar a Cristo de verdad. No es decir, amo al Señor y andar por todos lados diciendo amo al Señor y amo al Señor, cuando no haces la voluntad del Señor, cuando no haces los mandamientos que el Señor te puso a ti en tu camino, en tu corazón, en la palabra del Señor. La única verdadera palabra del Señor es la profecía que es la Biblia, donde el Señor puso todo ahí para nosotros, para que entendamos, para que si pasamos por dificultades, por dolores, por aflicciones, o alguien nos dice algo, que dónde debemos recurrir a Dios y a su palabra. En los salmos, en los cántares, para cantar y adorar con gozo y alegría en nuestro corazón. Debemos entender eso, que el amor del Señor es maravilloso, que el amor del Señor está con nosotros.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos entender que es imposible agradar a Dios. Ama a Jehová todos vosotros, sus santos, a los que fieles guardan Jehová y tribuye abundantemente, que procede con soberbia. Si procedemos con soberbia delante del Señor, cómo el Señor va a transformar tu vida, cómo el Señor te va a encaminar a un nuevo caminar con Él. Si nosotros no creemos en el Señor, si no buscamos del Señor cada día. Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, por de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y os será imposible, porque sin fe no podemos pasar un monte. Por ejemplo, si el Señor te dice, pasa por ese río, por ese mar, y si no tienes fe en creer en el Señor, vas a estar caminando, vas a querer caminar por ese río, por ese mar, por esa montaña. ¿Y qué va a pasar? Te vas a hundir y caer, porque es así. El Señor quiere que veamos, que confiemos en Él, que si el Señor dice caminemos por aquí, andemos por adelante, pasemos por estas aguas, pasamos por fe, caminamos por fe. Todo es por fe y creer en la palabra del Señor. Y si nosotros no tenemos fe, nos tropezamos, caemos y no nos vamos a levantar. Porque es todo, digamos, todo lleva un proceso, que todo lo que pasamos es para creer en su palabra, para creer en el Señor, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1 versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni me desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es confiar que el Señor va delante de nosotros, que el Señor siempre va a estar con nosotros. Y si nosotros no creemos en el Señor, cómo el Señor va a orar en nuestra vida, cómo el Señor va a caminar adelante de nosotros. El Señor está delante de ti, está delante de mí, está buscando que tú los busques más cada día, cada noche, cada mañana. El Señor no tiene horarios, el Señor es específico, el Señor quiere que lo busquemos. Estamos caminando en la calle, estamos pasando por dificultades, o nuestra mente viene pensamientos inmundos que al Señor no le agrada. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar donde sea. Nos ponemos a orar en nuestra mente, en nuestro corazón, cerramos los ojos en la calle, en el parque, en el trabajo, hasta en el baño. Y le decimos al Señor que nos transforme, que nos ayude, que no nos metan en tentación, en cosas que al Señor no le agrada, para ser transformados en Cristo. Así que, hermanos, deben creer que el Señor está contigo, que el Señor te ama, que te va a levantar del suelo de la aflicción, porque Cristo está contigo, Cristo te ama. Es una palabra del Señor, una palabra de la Biblia del Señor, que es una palabra que te llega al corazón. Abre tu corazón, abre a esta palabra, créele al Señor. Créele al Señor, porque el Señor está contigo. Abre tu corazón al Padre, porque el Padre te espera esta noche para que tú le honres en adoración, le alabes con todo tu corazón, para que sepas que eres tu primer amor, tu levantamiento. Oh, Espíritu Santo está contigo. Oh, Espíritu Santo está contigo en esta mañana, en esta noche o en esta tarde. ¿En qué país estás, hermano? El Señor siempre estará contigo. El Señor siempre te ama, te levanta, te glorifica. Es una palabra de fe, creer en sus promesas. Y lo digo yo, que
a pesar de muchas aflicciones, de muchas dificultades que he pasado y a veces paso de caídas y bajones y tantas cosas que he vivido, hasta depresión, aún creo en el Señor, aún estoy aquí viva por Cristo y por su misericordia, porque tú te vas a sentir mal, a caerte, a decir que el Señor, a recriminar al Señor. A veces recriminamos al Señor y decimos por qué nos pasan estas cosas, pero es para tu caminar, para tu ministerio, para tu vida. Todo tiene un propósito en el Señor. Créele al Señor, créele con amor al Señor. Estas palabras no son palabras hechas y dichas de mí, de la carne, sino a través del Señor, a través de su palabra. El Señor, a Él hay que darle la honra y la gloria. Al Padre hay que amar y creer. No a los hombres, no a un pastor, no a mí misma o a cualquier profeta, no. Nosotros solamente somos la voz de Cristo, que ayudamos a las almas a que entiendan que el amor del Señor es el amor del Señor primeramente, amarlo con todo el corazón, con toda la pasión, con toda la entrega a Cristo Jesús. Recuerden que el Señor los ama, que el Señor quiere que se planten en su vida, quieren que busquen de su amor. Porque el Señor quiere grandes cosas para ustedes, hermanos. El Señor quiere que salgan del problema de la pornografía, de la masturbación, de ser mujeriegos. También los hombres, las mujeres, indecorosas, pendencieras. Que el Señor quiere que se levanten, que busquen de Él, que los jóvenes dejen ya de siempre de los chimeríos, de las cosas que no le agrada a Cristo, que las ancianas busquen de Cristo, enseñen a sus hijos jóvenes, a sus hijas jóvenes, cómo andar, cómo ser sujetas de una casa, cómo ser obedientes a Cristo y a su marido, porque el Señor quiere que el pueblo de Dios tenga un estatus en la búsqueda de Cristo. Quiere que lo busquemos con todo el corazón, entregados al Señor. No podemos ser desobedientes ni con el Señor, ni con la persona que comparte tu hogar, porque eso es una desobediencia ante Dios. Hay muchas áreas de nuestra vida que están mal, y eso también porque no tenemos fe en Cristo. No tenemos fe en Cristo, que Él nos dará la victoria, que Él nos llevará a grandes lugares donde podamos descansar con el Señor. Y si queremos que el Señor nos lleve al cielo, que seamos salvos por misericordia del Señor, tenemos que ser firmes en la palabra del Señor, tenemos que ser amadores de su palabra, tenemos que alimentarnos cada día del refrigerio, de su bondad, de su amor. Sin amor de nada somos, seríamos como campanas rechinantes en las cosas de Cristo. Por eso, hermanos, debemos someternos cada día al Señor, porque el Señor quiere que nos sometamos a Él, a la palabra del Señor, a las oraciones, al ayuno. Todo es esencial para nuestra vida en el ministerio, para nuestra vida con el Señor. Todos tenemos un ministerio, pero está muerto, y daremos cuenta al Señor que tenemos dones y no lo usamos porque tenemos miedo de caminar, tenemos miedo de hablar de la palabra de Dios, y tenemos miedo que nos juzguen y nos pisen y nos aplasten y nos destruyan. Pero recuerden, Cristo está delante de ustedes, Cristo está delante, y en esta mañana el Señor quiere que busquen de su amor, quiere que se levanten cada mañana y oren al Señor, que ayunen al Señor, y que adoren con pasión al Señor, porque el Señor le agrada las ofrendas de adoración. No es solamente, hermanos, que pidan, sino también que adoren con pasión, que busquen de la entrega del Señor.
Dele ofrendas gratas, ofrendas que huelan a aroma, a perfume de la naturaleza, perfume de su santa palabra. Así que hermanos, recuerden eso, que hay muchas cosas que ustedes tienen que entender, que debemos buscar al Señor, creerle más a Él que al humano, creerle más al Señor que hasta a mí misma, que tengo fallas y errores. No es decir santa a tal persona, sino amar también al Señor, también para llegar a un nivel espiritual, un nivel de purificación, un nivel de santidad. Hay que buscar día a día al Señor, levantarnos por fe, creer en sus promesas, porque el Señor quiere que nosotros caminemos por fe y no vista humana, que la carne a veces, muchas veces, falla, muchas veces nos contamina, porque nosotros estamos en un cuerpo carnal. Pero cuando estemos con el Señor, seremos ángeles cantando, adorando al Padre. ¿O ustedes piensan que en el cielo van a ir a leer la palabra del Señor, van a ir a exhortar, o van a hacer cosas que hacían acá en la tierra, hermanos? No. En el cielo somos ángeles que vamos a ir a adorar al Señor. Por eso el Señor quiere que adoren, porque es fundamental. Llega a las puertas del Señor, llega a su reino a tocar las puertas de Cristo. No es solamente pedir, hermanos, salud, bienestar, economía, matrimonio y muchas cosas, sino también buscar de Cristo Jesús. Y hermanos y hermanas, eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga mucho en esta hermosa noche, que el Señor siempre, noche, mañana y tarde también. Es cierto que cada uno está de distinto país, capaz que ahora es noche en algún país y en otro de día y de mañana, pero el Señor siempre está con nosotros, levantándonos y esforzándonos cada día más. Así que busquemos a Cristo Jesús con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque Cristo es grande entre los grandes y el Señor es Rey, y es lo más maravilloso que nos puede pasar en nuestra vida. Así que hermanos, que Dios los bendiga y los restaure cada día, porque el Señor quiere que tu hermano y tu hermana busquen a Cristo Jesús a los pies de Él, y no solamente demostrar en las iglesias que tú adoras, que tú eres tal cosa, sino importarte más adorar y buscar de la presencia del Señor en lo privado, porque el Señor te va a exaltar en público. Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté con ustedes. La honra y la gloria sea para el Señor, porque nuestra alma debe alabar su palabra. Bendiciones a todos, hermanos, en Cristo Jesús.